Bien, y un dolor abdominal podría estar avisándonos quizá que tenemos una apendicitis. Vamos a examinar este tema y lo vamos a hacer de la mano del médico cirujano, el doctor Pablo Cibaja, quien está con nosotros. Doctor, muy buenos días, un placer tenerlo aquí, de la Universidad San Judas Tadeo. Correcto. Doctor, cuéntenos, ¿dónde se ubica específicamente, digamos, el apéndice, ¿verdad? Para estar claros. Claro, bueno, el apéndice realmente se ubica en la región inferior derecha del abdomen. Podemos ubicarlo, ahí, claro. Exacto. Si lo partimos más o menos en 4 cuadrantes, en el cuadrante derecho inferior, en esta zona, se va a localizar el apéndice. Entonces, normalmente el dolor pues se va a ubicar en esta zona de acá. Exacto, es decir, que no es que el dolor pueda estar reflejado del otro lado, sino que efectivamente el dolor va a ser ahí. Bueno, hay casos, porque típicamente el apéndice se localiza al lado derecho, pero hay casos en que puede estar al lado izquierdo, o incluso hay dolores que se pueden migrar al lado izquierdo y al presionarlo el dolor viaja hacia el lado derecho. Entonces son signos clínicos de que hay una posible apendicitis. Ahora, ahí nos queda muy claro, digamos, de dónde está el apéndice. Correcto. Ok, podría, digamos, el apéndice, y esto para que nos quede claro también, antes de entrarle de lleno a la apendicitis, nos ayuda a fortalecer las defensas del intestino, para ubicar bien ahí dónde está el intestino. Bueno, el intestino acá sería el colon, que es parte donde se da toda la absorción de nutrientes del organismo. El apéndice pues tiene un componente inmunitario o componente linfocitario que ayuda a las inmunoglobulinas, digamos, del cuerpo humano y almacena ciertas bacterias que ayudan a la digestión de los nutrientes del intestino grueso, que sería en este caso el colon. Ok, doctor, vamos al punto, ¿verdad? ¿Cómo reconocer esos síntomas que nos puedan indicar una apendicitis? No confundirlo y no subestimar tampoco para llegar a una peritonitis, quizá. Sí, claro. Bueno, realmente cualquier inflamación del tracto gastrointestinal o del abdomen va a generar dolor. Pues este dolor en el apéndice sí es característico, se va a ver acompañada de fiebre, un dolor que no cede, un dolor que se manifiesta sobre todo cuando hay movimiento, cuando el paciente tose, por ejemplo. Realmente cuando se trata de estos síntomas se mantienen por más de 6 horas, pues es hora de visitar un médico, ¿verdad? Muchas veces los pacientes pues se automedican y creen que tomando una pastilla para el dolor, incluso para manejar fiebre, esto hace que el cuadro pues digamos se camufle de alguna manera. Entonces esto dificulta el diagnóstico de una apendicitis. El diagnóstico realmente se maneja por mucha clínica. Eso quiere decir que por el cuadro clínico que el paciente está presentando, el dolor, dónde se ubica, las características, nos ayudan a orientarnos si la patología realmente que estamos dando es apéndice. Entonces, realmente cuando el paciente vea que el dolor no alivia, en 6 horas se mantenga, esto pues es un signo de alarma para visitar el médico. Ahora, volvamos a hacerlo de manera así como muy popular para que todos entiendan en casa, ¿verdad? ¿Dónde está el ombliguito? Porque digamos, mi ombliguito está aquí. ¿A dónde me estaría doliendo? Sería aquí, doctor. Sí, correcto. Digamos, si trazamos una línea del ombligo a la cresta ilíaca, que sería acá, más o menos en el centro, acá estaría el apéndice. Entonces, nosotros denominamos el área como fosa ilíaca derecha. Entonces, cuando hay un dolor que está localizado en esa zona, pues es muy sugestivo de una apendicitis. Pero, por ejemplo, en mujeres se puede asociar, digamos, a un dolor por ovarios. Entonces, realmente, entre más órganos se tengan en ese lado, más difícil es el cuadro, porque uno sospecha otras cosas. Claro, claro. Realmente, digamos, incluso en adulto mayor, el adulto mayor, pues muchas veces vive con dolor. Entonces son personas que pues tienen artrosis de cadera, entonces pueden asociar un dolor que piensan que no es un apéndice. Y realmente cuando llegan al hospital llegan con fiebre, llegan taquicárdicos, eso significa que la frecuencia cardíaca está muy elevada y pues puede ser un proceso de apendicitis. ¿Cuáles son los dolores más comunes o padecimientos más comunes con los que se confunde una apendicitis que esté bien pegada, bien inflamada? Claro, imagínate que se puede asociar incluso a gastroenteritis, que es un cuadro viral o bacteriano que hace una inflamación del tracto gastrointestinal y esto pues genera mucha distensión y uno podría decir o más o menos confundirse si es una apendicitis o no es una apendicitis, una torsión del ovario también que genera un dolor muy agudo, muy doloroso en que uno podría sospechar apendicitis o es una torsión de ovario. En adultos mayores es más difícil porque adulto mayor... ¿Una fuerte colitis, doctor? Una fuerte colitis incluso, porque la colitis genera mucha distensión abdominal, incluso si se asocia a algo bacteriano puede generar mucha fiebre. Entonces, pues ahí uno dice, pucha, ¿qué será? Ok, retomando el apéndice, ¿qué es lo que se hace que se inflame y que lleguemos a tener apendicitis? Ok, bueno, realmente aquí lo que hace que se inflame
principalmente es causas obstructivas. ¿Qué quiere decir esto? Pues causa obstructiva puede deberse a la dieta. Una dieta que sea baja en agua genera que haya menos tránsito intestinal y esto hace que, digamos, las heces se acumulen en una zona y se vuelvan, como decir, secas. Entonces, esto se le conoce como fecaloma o fecalito. Y esto es la causa número 1 de obstrucciones en, ¿cómo se llama?, en apéndice. Entonces, incluso la gente asocia dieta. La dieta también. Una dieta alta en grasa genera que las heces sean un poco menos fácil de eliminar. Entonces, esto genera que se acumulen en ciertas zonas del colon. Y si podemos ver, el apéndice va pegada a esta parte de acá, esta región, que lo podemos ver por acá. Esta región de acá se llama la primera porción del colon, que se llama ciego. De hecho, el apéndice se llama apéndice cecal. Y cecal va a referencia al componente ciego del colon. Entonces, si podemos ver, si aquí se acumulan heces, pues van a obstruir la salida de lo que hay acá a nivel del apéndice. ¿Qué genera esto? Si recordamos, cuando mencioné al principio, el apéndice tiene ciertos componentes, ciertas bacterias que ayudan a la digestión. Pues, ¿qué sucede acá? Que cuando esto se obstruye, las bacterias empiezan a crecer dentro y crecen y crecen y crecen y pues genera lo que llamamos como pus. Y la pus es lo que genera la irritación del apéndice y eso es lo que genera el término itis. Itis es el prefijo para decir que algo está inflamado. Por ejemplo, peritonitis, que antes lo mencionaste, pues hay una hoja que recubre todo esto, el abdomen, que se llama el peritoneo. Entonces, cuando se inflama el peritoneo, genera lo que se llama peritonitis. El apéndice normalmente se llama apéndice, pero cuando está inflamado, apendicitis, porque va con el prefijo itis. Ahora, además de la alimentación, porque hay muchos mitos, ¿verdad? Sí, claro. El otro día estábamos oyendo que la gente que come mucha fruta con semilla, por ejemplo, puede padecer de una apendicitis e inflamarse. Claro. Que no sé qué tan cierto sea, pero digamos, paralelo a la mala alimentación, como usted bien comentaba, ¿qué otras cosas pueden hacer que se enferme mi apéndice? Bueno, realmente lo de las semillas, pues se considera factor de riesgo, pero hay personas que consumen semillas de linaza, chía, no sé, consumen maracuyá o consumen granadilla y piensan que porque comen esto van a generar una apendicitis. Bueno, es un factor de riesgo, pero realmente es tan pequeña la posibilidad que hay personas que comen semillas toda su vida y nunca presentan apendicitis. O sea, como por una persona que comió una maracuyá y le dio apendicitis, pero no es por la maracuyá, puede ser por otras causas. Pero existe la posibilidad, porque en medicina no hay nada absoluto de que nunca pues, puede pasar. Entonces, semillas de frutas es un factor de riesgo. Ya nuestros amigos allá en casa ya están generando preguntas, doctor, porque esto es algo muy común. Y precisamente el teléfono mío está... ¿Por dónde está el teléfono? Si me lo pasaras, Álvaro. Ajá. Gracias, Alvarito. Porque me están reportando que ya hay preguntas en nuestras redes. Claro. Ok, una amiga nos está consultando que su hija no tuvo dolor absoluto. Lo que tuvo fue náuseas y náuseas. Y al final precisamente era una apendicitis. ¿Por qué esta distensión no le provocó ese dolor? Bueno, siempre hay casos, ¿verdad? Hay casos en que la persona puede presentar diarrea, pérdida del apetito, náuseas. Entonces, realmente en niños o en jóvenes, que son, digamos, la población donde más se presenta esto, más o menos de los 5 años a los 20 años de edad, es donde se presenta más el apendicitis. Entonces, digamos, no siempre el cuadro va a ser, como te dije, claro de apendicitis. Vamos a necesitar hemograma, por ejemplo, una prueba de sangre para ver si hay aumento de leucocitos, que son las células blancas o glóbulos blancos que conocemos, las células de la defensa, pueden aumentar. Incluso hay una parte que, digamos, secretan células inmaduras, que es lo que nosotros vemos, que son células que se secretan rápidamente para controlar una posible infección o una posible inflamación muy aguda. Entonces, realmente cuando una persona tenga un dolor, es mejor consultar al médico y no tomar nada, porque realmente podría ser como este caso, una persona que solamente presentó náusea y vómito, solamente. Ahora, precisamente hay otra pregunta justamente, doctor, en el Facebook, que nos dice una madre preocupada porque tiene un pequeño o un chiquillo de 14 años que dice que presenta recurrentemente dolores en el sector que usted mencionaba. Y claro, la preocupación es, ¿estará relacionado con el apéndice? ¿Los dolores empiezan así de graduales o se dan de un solo? Ok, bueno, hay dolores que se pueden dar como por decir gradualmente, va aumentando, el dolor no mejora, pasan 6, 7 horas y el paciente todavía sostiene el dolor y empieza a asociar, digamos, escalofríos nocturnos, por decirte algo. Entonces el paciente empieza con escalofríos, posteriormente se da cuenta que con movimientos bruscos siente una molestia de ese lado. Entonces, en ese caso, es mejor visitar al médico, porque puede ser necesario incluso un ultrasonido o un TAC para poder valorar
el crecimiento del apéndice o ver si hay inflamación local del apéndice. Ahora, doña Carmen María nos está reportando que está con un dolor fuerte desde ayer. En ese caso, ¿cuál sería la recomendación? La recomendación, como dije, mejor visitar al médico para estar seguros de que no sea un cuadro apendicular. Ahora, doctor, ¿cuánto tiempo, digamos, pasa si yo no me atiendo una apendicitis que pueda llegar a un cuadro mayor y poner en riesgo mi vida incluso? Ok, bueno, imagínate que cuando empieza un dolor, no sabemos si el dolor lleva 1 hora, 2 horas, puede llevar incluso 10 horas generándose, en que el paciente incluso empieza, digamos, sin ganas de comer, por decirte alguna cosa. Siente que no tiene ganas de comer, siente náuseas cuando come, entonces realmente piensa que la famosa pega, por decirte algo. Entonces los pacientes piensan que están indigestados, entonces asocian con eso y se vuelve ya un cuadro un poquito más difícil de llegar. Entonces, si para un médico es duro, para un paciente lo va a hacer más. Entonces el paciente lo que quiere es, por ejemplo, eliminar los síntomas, que es lo que buscan siempre. Entonces van a una farmacia, dan los síntomas al farmacéutico, el farmacéutico trata de ayudar para los síntomas, pero esto lo que hace es oscurecer el cuadro. Esto lo vuelve un poquito más, por decirlo así, más nublado. Entonces, sí, cuando se hace más difícil, entonces eso hace que tal vez los cirujanos se les vuelva un poquito más desafiante. Ahora, en ese desafío que tienen ustedes, ¿la operación, la cirugía siempre es la vía? Ok, hay 2 vías realmente. Hay una vía que se puede hacer mediante antibiótico bajo vigilancia médica en el hospital, pero esta vía casi no se elige porque el paciente va a tener en algún momento, va a volver a tener recurrencia de la apendicitis. Entonces casi siempre se opta por la manera quirúrgica. Si es un cuadro no complicado, se hace por la técnica de la laparoscopía, que los pacientes llaman láser, la cirugía láser. Realmente la laparoscopía lo que trata de hacer es hacer una cirugía mínimamente invasiva para tratar de que el paciente a las 24 horas logre irse a su casa sin ningún riesgo. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza más o menos 3 entradas o 4, dependiendo, que una entra por el ombligo, en la sección del ombligo, que va a ser, digamos, la cámara. Va a entrar con otras que van a ser las pinzas de ayuda, y con esto van a poder movilizar los intestinos, que si me permites acá, tal vez para mencionarlo mejor acá. Pues si vemos, esto acá todo esto es intestino delgado. Esta sección de acá es el colon que estamos hablando, la sección del ciego. Si quitamos el intestino delgado, podremos ver que esta colita que se ve aquí es el apéndice. Entonces tendríamos que entrar, digamos, por la laparoscopía, movilizar ciertos órganos para poder llegar a lo que es el apéndice. La cirugía en manos experimentadas realmente es muy sencilla. Claro, uno dice eso porque lo ve en cámara, pero realmente necesita uno saber de anatomía, saber cómo entrar, y depende, porque el paciente incluso podría tener el apéndice no en el lugar habitual, podría estar detrás, e incluso eso dificulta un poco más la cirugía, pero se puede realizar. Y como mencioné al principio, lo habitual es que esté acá típicamente, pero podría estar localizada en el lado izquierdo. Entonces, que podría ser, pero ya eso depende del expertise del profesional que nos esté atendiendo. Es correcto. Doctor, de verdad que muchísimas gracias. Gracias por venir a comentar con nosotros de este tema. Claro, con todo gusto. A usted la invitación. Le deseamos un feliz día, doctor. Igualmente. Muchísimas gracias. Hasta luego.